La Revolución Rusa, por Sofía Alfaro, Angélica Padilla, María Pía Pardo, Carolina Omaña y José Carlos Vargas. Fue un acontecimiento histórico que inicia desde el año 1917 hasta el año 1923. Sin embargo, sus procedentes se extienden a largo plazo. Se dieron una serie de conflictos sociales, entre estos la Guerra Ruso-Japonesa, la Revolución de 1905 y la Revolución Bolchevique de 1917. Estos acontecimientos dan pie a una transición total de la forma de gobierno y organización de Rusia y a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas más adelante, que, apoyada por los planes quinquenales, logra sobrepasar su atraso socioeconómico y logra convertirse en potencia. Entre los antecedentes se encuentran las características del zarismo, que se dio en Rusia desde 1447 hasta 1917 con el triunfo de la Revolución Rusa. Fue absolutista, represivo y autocrático, y gobernaba el zar Nicolás II, proveniente de la dinastía Romanov. No obstante, no logró modernización política, económica y social, por lo que cada vez estaba más distanciado de la sociedad. Situación social. La sociedad se caracterizaba por ser mayoritariamente analfabeta y presentaba una clara desigualdad entre clases. Por otro lado, la nobleza, que cumplía con labores administrativas y militares, poseía mucha riqueza y grandes extensiones de tierra, y la burguesía, que eran comerciantes y propietarios de industrias. Crisis económica. La economía se basó en la actividad agrícola, con la explotación del campesinado y estructuras feudales. Durante el siglo XIX se desarrolló una industria que empleaba a los obreros, que contaban con deficientes condiciones laborales, como sueldos bajos y jornadas exhaustivas. El sector agrícola se inestabilizó, porque muchos campesinos perdieron sus tierras y pasaron a ser obreros industriales. Caída del Imperio Ruso. Todos estos hechos, sumados con el descontento de la población tras la derrota en la Guerra Ruso-Japonesa y su participación en la Primera Guerra Mundial, llevaron a cabo una serie de fuertes revueltas y protestas por parte de la población obrera y campesina. Revolución de 1905. En enero de 1905, una manifestación de campesinos liderada por el cura Gapón se dio en San Petersburgo. Le reclamaban al zar asuntos democráticos, económicos y sociales. El ejército zarista los reprimió, dejando muchas muertes. Por esto se conoce como el Domingo Sangriento. Se forman consejos populares, soviets, que eran organismos de autoorganización compuestos por trabajadores y campesinos, que alientan más protestas. Debido a esto, el zar cedió en ciertas demandas y establece el sufragio universal, libertades civiles y la construcción de la Duma, Cámara Baja del Parlamento, donde se proporcionaría amplia participación en los asuntos legislativos. Los movimientos socialistas. El ascenso de estos movimientos se da principalmente por las ideas de libertad e igualdad, la expansión del socialismo científico y por la formación del Partido Social Revolucionario. Este partido se dividió en dos, los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques estaban conformados por la mayoría de los socialdemócratas, que eran seguidores de Lenin, querían establecer un cambio en la sociedad de manera radical y lograr la toma del poder político por parte del proletariado y campesinado, mientras que los mencheviques eran mucho menos radicales. La participación en la Primera Guerra Mundial. El zar Nicolás II decidió participar en la Primera Guerra Mundial y asumió el mando del ejército. El ejército ruso no estaba preparado para poder combatir. El sistema ruso se desestabilizó debido a la movilización de 15 millones de hombres, la falta de armamento moderno, la hambruna y la corrupción. Además, la inflación de precios desencadenó una ola de huelgas en el país. Rusia, al tener tantos conflictos internos, en el año 1917 toma la decisión de retirarse de la guerra para hacerle frente a su propia guerra civil. Progreso a la guerra civil. En febrero de 1917, el gobierno reprimió violentamente a los celebradores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, incentivando huelgas que fueron apoyadas por el ejército ruso. Por esto, el gobierno instauró la Asamblea Obrera el 27 de febrero, manejada por los soviets en San Petersburgo, empoderándose así contra el gobierno burgués. En marzo, las huelgas soviets lograron la abdicación de Zar Nicolás II, que fue reemplazado por Alexander Kerensky. Este emprendió un gobierno provisional que trató de resolver los problemas nacionales y los efectos del involucramiento en la guerra mundial. Sin embargo, en septiembre los radicales ganaron la elección en los soviets de San Petersburgo y Moscú y fueron contra el gobierno. En octubre, Lenin se rebeló contra el gobierno y tomó el Palacio de Invierno en noviembre, asesinando a la familia del zar. Este gobierno marxista pacificó las relaciones con Alemania, abolió la propiedad privada, nacionalizó la banca, controló la producción, promovió la alfabetización y autodeterminación de los pueblos.
Personajes importantes: Vladimir Ulyanov, líder del partido bolchevique y a favor de obtener la dictadura del proletariado con la revuelta. Publicó su libro Tesis de Abril, donde critica la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, que empeoró la situación del sector pobre y trabajador. Él afirmaba que, para el desarrollo de Rusia, el proletariado debería de regir. Al instaurar la URSS en 1922, creó la nueva política económica que liberalizó el comercio y promovió la producción agrícola e industrial. Su estado se encargó del comercio exterior, transporte e industria pesada, que acrecentaron la economía. Aportó a la ideología marxista y modernizó la economía rusa. Joseph Stalin llegó al poder en 1924 y lideró a la URSS hasta su desintegración con un régimen totalitarista represivo que se apoderó de la propiedad privada, bancos y producción industrial. Desarrolló un modelo socialista en la economía con planes quinquenales, centralizando la producción con granjas colectivas, coljoses, y campos de explotación agrícola para el Estado a cambio de dinero, sovjoses. Desarrolló la industria pesada, logró el crecimiento económico que convirtió a Rusia en una potencia. Con la ayuda de Gosplan, erradicó el atraso económico y científico ruso. Lev Trotsky, aunque apoyó las ideas de los mencheviques, salió con Lenin y, liderando el Ejército Rojo, derrotó a Nicolás II. Tras la muerte de Lenin, impulsó movimientos revolucionarios de izquierda para contrarrestar al gobierno stalinista. Contribuyó a la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk. Fue exiliado, pero continuó con sus planes de izquierda y aportó al marxismo, con su teoría de revolución permanente, reforzando las ideas del proletariado leninistas. El objetivo fundamental de la Unión Soviética fue convertir a Rusia en un país socialista, creyendo que los demás países llegarían al socialismo por sus propios caminos. Esto llevó a las consecuencias de la Revolución Rusa. ¿Cómo? Sociales. Eliminar a los kulaks y los netmen, y con el desarrollo por los planes quinquenales, creando 3 grupos sociales: los obreros industriales, los campesinos y los intelectuales. También, al ocupar mano de obra con diferentes especializaciones, se crearon escuelas y centros de capacitación para elevar el nivel productivo y alfabetizar la población. Económicas. Transformando la economía, el gobierno confiscó las propiedades para dárselas a los nuevos comités agrarios. Para 1921 ya habían confiscado las fábricas, ferrocarriles y fuentes de recursos naturales. La nueva política económica, o NEP, fue instaurada por Lenin, donde el sector estatal manejaba el 90% de la economía y el privado restringía pequeñas industrias y comercios. A partir de 1928, los planes quinquenales fueron manejados por Stalin, paralizando las políticas económicas implementadas por la NEP, y la sustituyó con la planificación de la economía a manos del Estado. Con la ayuda del Gosplan se programaron los planes quinquenales, los cuales eran la actividad económica en periodos de 5 años para desarrollar la industria y extender la planificación y centralización de la economía. Además, toda la producción pasó a manos del Estado y de cooperativas, desapareciendo la propiedad privada mientras la URSS lograba un gran desarrollo industrial. Formación de la URSS. El cambio principal fue la derrota de los zaristas, que dio paso a los bolcheviques a tomar el poder del nuevo Estado ruso. La guerra civil causó una alianza militar entre diversas repúblicas rusas, que resultó siendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, convirtiéndose en una superpotencia con un líder superior, o sea, el Soviet Supremo. En 1921, Lenin prohibió la manifestación e intervención política fuera de la milicia. Esto facilitó la creación de los grupos del Comité Central Ejecutivo de los Soviets, llamados el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades, constituido por los pueblos que velan por el sistema judicial, educativo y sanitario. También creó el Comité Central del Partido Comunista para la toma de decisiones. Esta nueva unión era formada por 13 diferentes repúblicas. El marxismo y la reducción del alfabetismo causó un gran nacionalismo, que mejoró los índices de empleo, salud, exportación de capital y expansión del socialismo, que se propagó hasta el final de la Guerra Fría, ejerciendo una gran influencia a otros países. El Estado estaría formado por 3 órganos supremos. El Congreso de los Soviets reunía a representantes de los Soviets urbanos y los Soviets volosts. El Soviet Supremo, parlamentos occidentales conformados por el Consejo de la Unión y el Congreso de las Nacionalidades. El Presidium o el Consejo de los Comisarios del Pueblo tiene un presidente que actúa como jefe de Estado. Miembros del Consejo, los comisarios de la Unión y los comisarios de las repúblicas federadas. En conclusión, con esta nueva estructura económica, social, política e ideológica que fue moldeada por representantes rusos como Lenin, Stalin y Trotsky, dio a luz un crecimiento industrial con mejores condiciones de vida gracias al establecimiento de salud pública y la disminución del desempleo. Sin embargo, la población rusa tuvo que adaptarse a cambios drásticos como los planes quinquenales, en los que se veían obligados a trabajos forzados para cumplir sin poder oponerse al gobierno comunista.